En primer lugar, querríamos comenzar señalando que la gestión política de la movilidad humana, que constituye un rasgo esencial y estructural de nuestras sociedades, debería ser eficaz y legítima y para ello ser ajustada a la prioridad y a los parámetros de derechos humanos. Esto exige una metodología a medio y largo plazo, ajena e incompatible con medidas cortoplacistas, efectistas, que exclusivamente quieren un efecto inmediato con propósitos electoralistas, que es la situación en la que podemos decir que nos encontramos. Para explicaros un poco cómo hemos pensado la ponencia, comenzará Maite Parejo y luego iremos solapándonos para el análisis de algunos aspectos concretos. Yo creo que cuando hablamos de políticas europeas en temas de migración, nos viene a todos a la mente directamente las políticas de externalización de las fronteras. La gestión en los últimos años hemos presenciado como un incremento, en los últimos, ya quizás hablamos desde 2005, aunque anteriormente también, un incremento en la forma de gestionar esa cooperación en migración y el control de las fronteras que ha devenido un punto neurálgico en estas políticas europeas. La Unión Europea dice promover el diálogo e iniciativas con países africanos, pero en realidad al fin al que se dirigen estas políticas o uno de los fines es a prevenir que los migrantes alcancen las fronteras de estados europeos desde el norte de África, por ejemplo. Estas políticas, por una parte, se ofrecen como una forma, es una especie de, tal y como yo lo veo, un intercambio en la legitimación política, así como en dotaciones económicas y financiaciones, como iremos viendo, pero la otra cara de la moneda que tenemos en las políticas de externalización de las fronteras es la dramática limitación del derecho, por ejemplo, a la libertad de circulación de los ciudadanos de otros países y el derecho que tienen a buscar en Europa protección internacional. Yo creo que cuando nos planteamos hablar de estas políticas europeas en materia de inmigración, o tal y como yo las abordo cuando leo sobre ellas, es, si las relacionamos obviamente con los derechos humanos, como es el tema de hoy, es que tenemos que cuando analicemos estas legislaciones, estas políticas, intentar conocer y analizar siempre cuáles de estas políticas que están dirigidas teóricamente a combatir la inmigración irregular violan derechos humanos. Cuáles de estas políticas que violan derechos humanos y cuáles están financiadas por estados. Y a mí me encantaría, y en ese tipo de análisis andamos también, llegar a alcanzar alguna conclusión sobre qué responsabilidad tienen los estados que financian estas políticas en las violaciones de derechos humanos que se cometen o que padecen los migrantes, también en los estados de tránsito, no solo en el estado de destino. Yo creo que uno de los, como decía al inicio de mi intervención, uno de los hechos que quizás marcaron un punto de inflexión fue los intentos masivos de saltar las vallas de Ceuta y Melilla en 2005. Este episodio fue, lo recordamos todos, muy significativo por la respuesta virulenta que tuvieron las autoridades, tanto españolas en este caso como marroquíes. Y ello provocó varios cambios. Por una parte, los migrantes buscaron vías alternativas a la terrestre, incrementándose o produciéndose un aumento significativo de las incursiones por mar. Y, por otro lado, decía que los hechos ocurridos en 2005 también provocaron que la Unión Europea se planteara que el control de los movimientos, de los flujos migratorios que suceden sobre todo en el medio acuático no es posible o no le era posible si no contaban con la ayuda de los países de tránsito. Y quizás se implementan o se incrementan esas políticas de externalización de las fronteras. Como medidas, ¿qué ejemplos podemos tomar? Varían, hay algunos que son comunes y otros que varían según las medidas se adopten por los estados de destino o los de tránsito. Como ejemplos en las políticas o las medidas de externalización que podemos tener en cuenta
Los estados de destino tenemos los pushback, el impedir que esa persona alcance la frontera, ya sea por tierra o por mar. Otra de las medidas es la cooperación o la financiación de medidas específicas de control fronterizo en los países de destino, como la construcción de vallas o muros fronterizos, el suministro de tecnología, de equipo, de capacitación para la población, entiéndase aquí la población en este aspecto que estoy hablando, guardia fronteriza, guardacosta, fuerzas de seguridad, la construcción o remodelación también de centros de detención para migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Y la tercera medida que quiero citar es el suministro de financiación bilateral en forma de ayuda al desarrollo, pero que se exige, o que en realidad exige en esa política, que el Estado que recibe esa financiación, el Estado receptor, adopte medidas preventivas o punitivas. Las acciones del Estado en tránsito, pues coinciden algunas, evitar las entradas irregulares en el territorio con los pushbacks, evitar las salidas, los conocidos como pullbacks, readmitir a las personas que han transitado por su país pero que no son nacionales, es decir, el Estado de destino si los para antes de que entren, y a veces hasta llegando, los devuelven al Estado por el que han transitado y éste los recibe, con todo lo que implica para esa persona a la que dejan de repente en un país con el que no tiene relaciones, vínculos de ningún tipo, ni familiares, ni profesionales, no comparte ni la lengua a veces. Y otra de las medidas sería tramitar las solicitudes de asilo de las personas que intentan llegar a un país de destino y proporcionarle asilo. Como decía, estos son algunos de los ejemplos en los estados de tránsito. Y en este contexto, desde diciembre de 2005, la Comisión Europea comienza a adoptar políticas europeas en las que tenemos que intentar extraer todas estas medidas y ver las formas en las que se financian, se implementan y se ejecutan estas actividades. Así, en 2005 la Comisión ya adopta el conocido en inglés como el Global Approach, el enfoque global de la migración y movilidad de la Unión Europea, que se viene desarrollando hasta casi la fecha. Su objetivo era establecer, por una parte, una estrategia global de la Unión Europea para hacer frente, tal y como consta en el plan, a la migración irregular y la trata de personas, y por otra, llevar a cabo medidas de cooperación con los países de origen y tránsito en estas materias de políticas de migración y asilo. Y con esta tarea, las propuestas que se presentan en el marco del plan para combatir teóricamente o tal y como se presenta el cruce ilegal de fronteras en la región del Mediterráneo, lo que hacen es, en ese marco, aplicar diversos instrumentos políticos, ya sean diálogos políticos y planes de acciones bilaterales y regionales, o instrumentos jurídicos, como por ejemplo los acuerdos de facilitación de visados y los acuerdos de readmisión. Posteriormente, esto cuando comienza en 2005, la crisis humanitaria y de seguridad de 2006 en el Líbano, convenció a otros muchos países europeos de que las medidas de control fronterizo por sí solas constituyen, a su juicio, una respuesta insuficiente a lo que viven como unas presiones migratorias, tanto de fuera como de dentro de la propia Unión Europea. Uno de ellos, y por ello lo que hacen es establecer asociaciones con distintos países de origen y de tránsito. Uno de ellos, el proceso de Rabat, por ejemplo, que lo establecieron como un marco de consulta entre estos países de origen, tránsito y destino de las rutas migratorias que unen el África Central, Occidental y Septentrional en Europa. Y comenzaron a establecer como política europea en este tema conferencias ministeriales. La primera, la Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, que se celebra en el mismo 2006. La UE continúa con su desarrollo legislativo también en paralelo a estas concretas políticas europeas. Ya hablaba Patuca de que en diciembre de 2007 se firma el Tratado de Lisboa, que entra en vigor en 2009. Y desde entonces la incidencia que tiene la elaboración de las políticas migratorias es que se hace bajo el procedimiento compartido entre el Parlamento de Europa y el Consejo. Es decir, establecen un sistema de normas mínimas compartidas y comienzan a desarrollar este sistema. Los estados, por su parte, los estados nacionales,
regulan las corrientes migratorias, pero lo hacen dentro de este marco común, de estas políticas europeas comunes. En nuestro caso, tanto España como Italia tienen un papel preponderante en la aplicación y la ejecución de estas políticas europeas porque son de los principales países receptores. Yo no estoy segura, y no me gusta decir que son los principales países de destino, porque no estoy segura de que todas las personas se quieran quedar aquí, pero sí son la puerta a otros países europeos, aunque la persona en concreta quiera llegar a Francia o Reino Unido, Alemania, o, bueno, Reino Unido ahora como país europeo no, pero sí como país de destino, pero la mayoría forzosamente o mayoritariamente entran por Italia y por España. Dentro del desarrollo de estas políticas, avanzando un poquito más en orden cronológico, la Unión Europea establece su estrategia de seguridad interna en el marco temporal de 2010 a 2014. En este caso, además, bajo la presidencia española. Esta estrategia está programada con el objetivo teórico de establecer medidas comunes para lograr una Europa más segura, se dice. Pero se comete lo que para mí es un error garrafal y desgraciadamente bastante común, es que siempre se añaden coletillas, y en este caso la voy a leer, estas políticas que son un intento en la lucha y previniendo el crimen grave y organizado, el terrorismo y el cibercrimen, en el fortalecimiento de la gestión de nuestras fronteras externas. Digo que me parece un error porque ya se continuaba identificando el control migratorio y los teóricamente problemas migratorios directamente con la prevención del crimen. Lo que me parece que es un argumento peligroso y que debería de ser desde luego desterrado de todas estas políticas europeas, aunque de momento no ha sido así. En relación, de todas formas, con el tema que nos trae aquí hoy, se decidió en esa estrategia de seguridad 2010-2014 establecer dos medidas principalmente. Por una parte, el establecimiento del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, el Eurosur, y por otro lado, mejorar la contribución de Frontex a las fronteras exteriores. Y vamos dando un paso más, y los ministros de Asuntos Exteriores de los países que conformaron el proceso de Rabat adoptaron en 2014, noviembre de 2014, el conocido como Plan de Acción y la Declaración de Roma, que guían el desarrollo del proceso durante los años siguientes, 2015 a 2017. En 2015, como consecuencia, entre otros conflictos, del de Siria, Afganistán, Irak, numerosos refugiados e inmigrantes llegaron a las costas europeas, creo que casi 1 millón, me parece haber leído, y da comienzo al que es conocido como el año de la crisis de refugiados. Y ahora va a continuar, Tania, como decimos, vamos a ir intercalando algunas políticas y otras, a ver si logramos hacerlo más ameno. Yo os voy a hablar del Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico ilícito de inmigrantes, que responde a una preocupación, como ya adelantaba Maite, doble. Por un lado, a la necesidad de responder ante el sufrimiento y la pérdida de las vidas humanas, a la que no podía ser ajena ni la Unión Europea como entidad o como organismo supranacional, ni los Estados miembros, y por otro lado dar solución a los flujos migratorios mixtos. Creo que esto es un elemento decisivo, porque el concepto flujos migratorios mixtos, pese a empezar ya en 2015 a ser acuñado por la Unión Europea y en 2012 por la Organización Internacional para las Migraciones, no goza de predicamento, y no goza de predicamento porque supone una labor estatal de identificación de las personas que migran o que se mueven. Y en este contexto tenemos a los solicitantes de protección internacional o a los migrantes económicos, pero también a las personas que son víctimas de trata de seres humanos o que van a ser víctimas de trata de seres humanos y ellas todavía no saben que les queda por pasar la fase de explotación. Por tanto, creo que este es un momento decisivo porque se configura o se acepta esta idea, aunque luego no sea de mucho predicamento. Bueno, la agenda europea, el plan de acción se articula sobre una agenda
basada en 4 pilares. El primero es la mejora de la respuesta policial y judicial. Esta mejora se traduce por un lado en la tipificación del delito de ayuda a la entrada y a la residencia en situación administrativa irregular. En nuestro país se ha traducido en la reforma del Código Penal del año 2015. Por otro lado, para dar impulso a la migración legal y segura, la Comisión impulsó la reforma de la Directiva Blue Card y desde la perspectiva policial, el Plan de Acción Inmediata contempla acciones no orientadas exclusivamente al salvamento y al rescate, sino que pretende el refuerzo de los medios y el mandato de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, y de sus operativos en el Mediterráneo, Tritón y Egeo. En cuanto a la articulación de esta perspectiva policial en el mar Mediterráneo, se traduce en la identificación, captura y destrucción de las embarcaciones. Esto se hace a través del operativo EUNAVFOR Med, que es una misión militar que se presenta como de coalición civil-militar, pero con rasgos esencialmente militares, lo que nos da una idea de la configuración, como han señalado Javier de Lucas, Amin Aid y otros intelectuales que han estudiado este tema, de la articulación o de la configuración de Europa como una Europa fortaleza, más allá, diría yo, casi como un búnker de acceso absolutamente imposible para las personas que se mueven recogiendo lo que señalábamos con anterioridad referida a los flujos migratorios mixtos. En este contexto se pretende elaborar un catálogo de embarcaciones sospechosas, por ejemplo, embarcaciones registradas al final de su vida útil o embarcaciones aptas para el desguace. En este caso, las agencias tramitarán los expedientes y se procederá a su incautación. El otro de los pilares es el privar a los traficantes de sus beneficios. Se pretende transformar la migración de una actividad de bajo riesgo y alto beneficio en lo contrario, ¿no? Y desde esta perspectiva se pretende favorecer el comiso, el blanqueo de capitales y tomar medidas para debilitar a las redes. En este contexto es de señalar que el artículo 301 del Código Penal español no prevé ninguna circunstancia agravante para los supuestos en los que los réditos económicos que son blanqueados procedan de tráfico ilícito de inmigrantes o que procedan de trata de seres humanos, circunstancia que considero especialmente grave porque si conceptualizamos los flujos de un modo mixto, tenemos que tener en cuenta que la trata de seres humanos se alimenta fundamentalmente de la explotación y es la explotación lo que genera el mayor porcentaje de los réditos económicos. Y aquí voy a hacer un excurso, permítanme, para subrayar la desatención que la perspectiva de derechos humanos adquiere especialmente en el caso de las víctimas de trata. Y esta desatención es doble. Por un lado, hay un reglamento de la Comisión Europea de 2013 que incluye en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea los réditos procedentes de la prostitución y de la explotación sexual. Es verdad que es una medida que se adopta en plena crisis económica con el objeto de reactivar la confianza en el área europea. Y por otro, no podemos desoír que el no tipificar el blanqueo de capitales cuando los réditos proceden de trata de seres humanos y no potenciar la investigación financiera en este tipo de delitos nos lleva a una vulneración de derechos humanos por parte de los Estados, legalizada por supuesto, en lo que se refiere a la sobrecarga y a la exigencia que ponemos en las víctimas de trata referida a la colaboración con las autoridades para la permanencia en situación administrativa regular en sus estados. Por otro lado, se articula la mejora de la cooperación operativa con el tráfico ilícito de migrantes y se crea un grupo de contactos de agencias de la Unión Europea dedicado al tráfico ilícito de migrantes y tiene como objeto, por un lado, la cooperación operativa y, por otro lado, el intercambio de información. En este sentido, se pretende la mejora, como decía, de la recopilación y el intercambio de información sobre las rutas, los modelos económicos de las redes, así como sobre los vínculos del
de la inmigración irregular con la trata de seres humanos y otros delitos. En cuanto al fortalecimiento de la cooperación con terceros países, fundamentalmente esto tiene que ver, como ya señalaba Maite, y por eso no me voy a detener más, con la externalización de las fronteras. Por eso desde aquí hacemos un llamado a la cooperación internacional no condicionada, porque el supuesto contrario supone una externalización de fronteras y una limitación de la soberanía de los estados en pro de una deuda con terceros. ¿Te concedo la palabra, Maite? Digo yo un poquito. Bueno, en este marco de políticas europeas, otro de los puntos que hemos creído necesario citar, al menos por la extensión, no estamos profundizando en cada una de las políticas, son los acuerdos de movilidad y los programas comunes para la migración y la movilidad. Estos marcos de cooperación bilateral que se han establecido. Hasta la fecha, yo creo que se han firmado 9, si no me equivoco, con Cabo Verde, con la República de Moldova, Georgia, Armenia, Marruecos, Túnez, Jordania, Bielorrusia y Azerbaiyán. Y además se han firmado 2 programas comunes sobre migración y movilidad con Etiopía y Nigeria. A estos acuerdos quizás podríamos sumar también el acuerdo con Turquía de 2016, que es conocido por el momento dramático tan mediático, la crisis en la que se adoptó. En lo que respecta a estos acuerdos hay algunos rasgos comunes que quizás podemos destacar y es el negativo. Es que la mayoría de ellos, o casi todos ellos, carecen de unas metas o unos objetivos específicos establecidos y tampoco se encuentran medidas concretas prefijadas o sobre cómo lograr esos objetivos o esas metas. A veces parece que el propósito es solo tener un marco de negociación para negociar futuros acuerdos, lo que genera bastante inseguridad. Y además es incluso más sorprendente quizás para nosotros en el caso del acuerdo marroquí. Sí, el acuerdo de Cabo Verde es de 2008, el de Marruecos de 2014, es decir, que ha habido tiempo suficiente para que se pudieran analizar los resultados y la evolución de esos acuerdos y negociaciones. Pero el resultado que se esperaba, al menos tal y como se motivaron y fundamentaron los mismos, todavía está bastante lejos de ser real. Incluso se ha considerado que la Unión Europea ha descuidado la raíz real del asunto, según algunos intelectuales o algunos autores que han escrito sobre el tema, y que si se hubiera abordado correctamente esta cuestión, la situación actual sería bastante diferente. Una vez más, los problemas que encontramos en las negociaciones son comunes. Los errores más comunes que quizás se están cometiendo es que, que se están cometiendo o quizás no es eso lo que se cometan, sino el punto de partida en estos acuerdos es que, por ejemplo, la UE tiene un lugar privilegiado, lo que hace que el proceso con los otros países sea desequilibrado y se carezca de equidad. Normalmente, si nos fijamos, las negociaciones de estos acuerdos se llevan a cabo durante periodos de inestabilidad y de agitación política. Y el país en cuestión con el que se va a alcanzar el acuerdo no cuenta necesariamente con un equipo especializado en el tratamiento de los acuerdos de migración que bien pudiera asesorar sobre la mejor forma de confeccionar o de redactar o de alcanzar o de las medidas a adoptar o pactar. Además, la Unión Europea parece que a veces hace valer su ventaja económica para que se firmen en los términos en los que ellos los plantean. Por ejemplo, la Unión Europea suele exigir acuerdos que cubran las readmisiones, no solo de nacionales, sino también de nacionales de terceros países, como decía anteriormente, y esto genera al país que firma el acuerdo una carga innecesaria, porque además no son países que cuenten con los mismos recursos que la Unión Europea para hacer frente a estas situaciones. Y, por último, por citar alguna cuestión más, las facilidades de conceder visados tampoco son o no se han presentado en la práctica como una ventaja, dado que al final solo se conceden a colectivos
que ya están en una buena posición como solicitantes de visados, como pudieran ser estudiantes, investigadores u otros profesionales. Por tanto, y con esto creo que vamos a ir concluyendo porque tenemos que tener, creo, los 15 minutos de debate. A mí lo que me gustaría es incidir quizás en la idea que aunque estas medidas, estas políticas europeas no son ilegales per se y tienen una parte y un componente en el que bien ejecutadas serían beneficiosas, incurren en defectos o en la práctica que están generando más veces de las debidas violaciones, vulneraciones de derechos humanos. Y que quizás el papel que tenemos tanto en España como en Italia, dada, como decía, la situación que tenemos de países de entrada, es una posición que nos debería de ubicar en una responsabilidad aún mayor. Y voy a poner como ejemplo, por ejemplo, valga la reiteración, en Italia hay una organización, ASCI, que está liderando muchas iniciativas de litigio, está liderando todas estas medidas y en algunas de las cuales con éxito. Por ejemplo, tiene una resolución, una sentencia, ha conseguido que por primera vez un tribunal en Roma, en noviembre del 19, dictara una resolución en la que declaró ilegal lo que es una devolución en caliente cometida en Italia y que obligaran a que esa persona extranjera, que ese migrante, pudiera regresar a Italia, cosa que ya ha hecho, ya ha llegado a Roma, y solicitar asilo como tenía previsto cuando lo devolvieron. Esta organización, además, tiene varias demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, colabora con otras organizaciones como Amnistía Internacional y yo creo que, bueno, que quizás merece la pena que se le eche un vistacillo. Y sobre lo que se puede hacer en España, pues estoy deseando aprender del resto de ponentes y de conocer su experiencia y bueno, ver las sinergias que se generan. La APDH, por su parte, y en este caso yo como representante de la APDH participamos en un grupo de trabajo organizado por la Organización Mundial contra la Tortura, en el que intentamos establecer los vínculos que existen entre estas políticas europeas, si es que existen, y las situaciones de tortura, los tratos inhumanos o degradantes que sufren personas que emigran en estos países de tránsito como consecuencia directa de la implementación de estas acciones a las que nos hemos ido refiriendo. En ese estudio estamos y cualquier apoyo o colaboración pues es más que bienvenida. Y si os parece, yo creo que lo dejamos aquí. ¿Tania, algo más? No, por mi parte no. Solo la pena Siguiente mensaje nuevo. Buenos días, soy María Alexandra Vázquez de la red de Eureka. Pues nada, le llamaba para... Bueno, que se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea hace escasamente 5 o 6 días, que de nuevo pone el énfasis en el prisma securitario, que el problema al que hacemos referencia es un problema muy complejo que hunde sus raíces en la desigualdad de facto entre países y también en la desigualdad en las relaciones internacionales, que es imprescindible una política de codesarrollo no instrumental ni cortoplacista y sobre todo articular las políticas tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, que en este caso y tras el pacto al que hacía referencia van a gozar de mayor autonomía, articularlas en torno al absoluto respeto de los derechos humanos y de la vigencia del Estado de Derecho, con todo lo que esto supone, como ya hacía referencia antes Patuca. Y sin más, bueno, pues quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Tania, Maite. Bueno, vamos a ver si alguno de nuestros espectadores, participantes, se animan a hacer alguna pregunta. Tenemos abierto el chat por si alguien quisiera preguntar, intervenir. Pueden levantar la manita y les damos paso. Vamos a ver si alguien nos dice algo. Bueno, parece que nadie se anima. Bueno, yo quiero darles las gracias, la verdad que ha sido bastante esclarecedor, bastante interesante.
No sé si a lo mejor Miguel Ángel vamos a abrirle el micrófono por si quisiera participar. Si puede darle al micro, Miguel Ángel. ¿Puede darle? María, han escrito en el chat, Silvia dice... A ver, por aquí. Vale. Silvia tiene una pregunta, vamos a ver. Responder en directo. Vamos a ver. Adelante, Silvia, pregunta. Vale. A lo que comentaba Maite, si la teoría de los acuerdos de movilidad bien ejecutada podría estar bien, pero la práctica vulnera derechos. ¿Qué es lo que falla? Gracias. Gracias a ti, Silvia. Bueno, Maite, Tania, os dejamos para responder. Bueno, yo creo que depende, las políticas europeas, como hemos ido haciendo este breve recorrido, son tan amplias que quizás no se puede generalizar en que a todas les falla algo. Cada una, creo yo, que comete o que adolece de ciertos defectos, algunos directamente en las medidas que se pretenden adoptar o la forma en la que se plantean las actividades, y en otros casos es de ejecución. Lo que sí creo que quizás sería común a todas estas políticas europeas, lo que decía Tania al final, es que en realidad les falta un enfoque de derechos humanos. Es que no se puede externalizar la frontera criminalizando al migrante que viene o comparando con o pensando que de esa forma se va a luchar contra organizaciones criminales. Leí en algún momento, y sí es así, es que los migrantes vienen y se aprovechan de ello, las tratan las organizaciones criminales, en ocasiones para la trata, para cometer otros delitos. Y aun por supuesto compartiendo que hay que luchar contra esas mafias, y es uno de los elementos principales también que se deberían de desarrollar más, lo que no se puede es que la respuesta que se da para impedir que las mafias cometan esos delitos afecte de forma tan severa a las personas, a los migrantes que vienen, que demasiado están pasando ya, y que cuando llegan o antes de llegar a los países de tránsito se encuentran con una aplicación de estas políticas que a veces pudiera entenderse que sí, que pudieran funcionar o que tienen un objetivo positivo, pero que la forma en la que las aplican lo que genera es que se les meta en centros de detención en unas condiciones, o como decía Patuca antes, directamente en oficinas de asilo, en las que las condiciones son infrahumanas. Y no sé, Tania, si quieres añadir algo más. No, por mi parte nada más. Muchas gracias. Demasiado general quizás y tampoco te... A ver qué nos dice Silvia, si ya hemos resuelto la... Pero vamos, si tienes ejemplos concretos, supongo que luego pondrán por ahí no sé, los mails que tenemos o cualquier cosa, y encantada de comentar o de que veamos lo que quieras del tema. Sí, pone que muchísimas gracias, que es muy interesante. Yo quiero decir que se está retransmitiendo en Facebook, también vamos a ir a intentar recoger por ahí preguntas, y que los vídeos luego estarán colgados, y que seguramente luego intentaremos resolver dudas a través de otros canales por mail o lo que sea necesario. Por lo que si ustedes, nuestras ponentes, quieren dejar sus mails para contactar con los participantes, para que ellos puedan contactar con vosotras y que puedan resolver directamente las dudas o cualquier otra cosa, pues está disponible esa opción también. Creo que no tenemos así. Mira, David Fernández. Buenos días, me he incorporado tarde, pero me está pareciendo muy interesante vuestra intervención. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo valoráis el llamado fin de la redistribución y que se priorice la deportación antes que la inclusión en los países receptores de la Unión Europea? Muchas gracias, David. Esta es una de las medidas que se adopta en el nuevo plan de migración, que más que nuevo es el antiguo plan de migración actualizado, porque el enfoque de nuevo es un enfoque securitario. Bueno, de facto supone un absoluto fracaso del principio de solidaridad que llevaba a la reubicación de los refugiados. De hecho, como consecuencia de esa situación, hemos podido ver la absoluta y flagrante violación de derechos humanos que está ocurriendo en el campo de Moria, que se actualiza con el incendio
y con el reasentamiento en el nuevo campo. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Con esto lo que se pretende es dar respuesta a los países de Europa del Este, Hungría, Polonia, el bloque duro en cuanto a la reubicación, el fracaso del principio de solidaridad, como decía, y por otro, el que los Estados miembros de la Unión, en pos de la soberanía del organismo supranacional que es la Unión Europea, puedan resolver en función de sus prioridades e intereses la reubicación o la devolución. Habrá que ver en qué condiciones se producen esas devoluciones, suponiendo que la devolución sea la mejor solución desde un prisma de derechos humanos, que como premisa es mucho concluir, ¿no? Entonces, bueno, creo que nada nuevo bajo el sol, que desgraciadamente la Unión Europea está consolidando este modelo securitario en el que la cooperación se supedita a la política migratoria y al control fronterizo y, por tanto, no sé en qué medida la Unión Europea se quiere configurar como agente clave de transformación en el ámbito internacional, porque mucho nos quejamos del muro de Trump, mucho nos indignamos de los niños en cárceles en la frontera sur de Estados Unidos, pero poco nos indignamos ante lo que la Unión Europea, de una manera un poquito más maquillada y quizá más políticamente correcta, está haciendo, que fundamentalmente sigue la misma idea, ¿no? Entonces, bueno, David, no sé si te he dado respuesta. En cualquier caso, quedo a tu disposición. Gracias por la pregunta.